Hola, quería hablarte o quería contar la historia de cómo nace este libro que es de mi autoría y quiero contar desde dónde, sí, porque de hecho es el libro de contenido y los libros de pintar tomo uno y tomo 2 y tomo 3, pues son 3 tomos, sí. Bueno, pero quería contar. En el año 2011 yo para todo esto, o sea, yo encuentro, escucho, me llega la información de una formación como terapeuta en mandalas. Y cuando vi de qué se trataba, yo decía que son los mandalas, porque esto en el 2011, pues todavía nadie hablaba de los mandalas como ahora, que se han vuelto como de moda. Yo había empezado en el 2003 mi formación casi sin pensar en una formación. Creo que como empezamos muchas personas que nos hemos dedicado a lo que son hacer medicina alternativa, porque en un principio, bueno, fueron cambiando el nombre de las terapias, ¿sí? Yo comencé con Reiki, de hecho el primer nivel me lo regaló uno de mis hermanos, el segundo de mis hermanos, y a partir de ahí una cosa llevaba a la otra y a la otra y a la hora que entras en este mundo y descubres, pues es una maravilla. El punto es que para el 2011 yo ya tenía muchas experiencias de movimiento energético a través de las distintas terapias que ya eh, había tomado, que ya había aprendido y que ya había autoaplicado, porque voy a esto, ¿no? Que todas las terapias, creo yo, y que creo que todos los terapeutas nos ha pasado, hemos empezado para nosotros, por nosotros, para sanarnos y de hecho poder corroborar, experimentar el cambio, experimentar todo lo que pasa, ¿sí? Cuando escucho lo de los mandalas, fue para mí como, wow, porque yo en el 2003 ya tenía a mi último hijo, de hecho tengo 7 hijos, y como mamá, sea uno, dos o tres o cuatro o 7, pues hay muchos retos, ¿sí? Y a la hora que yo experimentaba con las técnicas y con las terapias, vuelvo y digo, primero en mí, luego con la familia, con mi pareja, con mis padres, con mis hijos, los cambios que se iban dando, los amigos, las amigas que se arriesgaban a ser mis conejillos de indias. Y bueno, antes de eso, mi forma de lidiar con mi estrés era, mientras que los chicos estaban en la escuela, yo me metía a todo lo que pudiera de manualidades. Pintura en madera, pintura en tela. Me acuerdo que salió el pergamino y aproveché de hacerles como las invitaciones, como los recuerditos para la primera comunión, para el bautizo, para lo que fuera. Entonces ahí es donde encaja. Cuando me mencionan esto de los mandalas dije, wow, porque era pintar, era crear, era generar desde esa plasticidad que siempre me encantó como algo de distracción, de relax, me nutría mucho, me sacaba del día a día. Me gustó muchísimo la idea y así es como llego yo a la primera, a mi formación en mandalas. Para todo esto, bueno, ya digo yo, me llega la información por correo electrónico. Yo no era, ni aún hoy soy tan así como informática. Entonces fue como, ¿y por qué me llegó a mí esa información? En fin. Y me fui a averiguar al centro este que lo publicitaba y me encontré con este curso que constaba de 7 módulos. Era una formación, ya digo yo. Fuimos en el paso a paso y fuimos profundizando y todo. Y de hecho, la persona que lo impartía era un chico y por respeto
a él como ser humano igual, no voy a mencionar su nombre. ¿Por qué? Porque muchos años después pasaron cosas, ya llegaré. Pero entonces voy a mostrar, porque creo que sí es interesante mostrarlo, una de las hojas, ¿sí? Porque ya digo, eran módulos, fueron 7 módulos y este es el tercer módulo y así aparecía, ¿sí? Yo lo tengo en mica para que me aguante. Pero entonces acá dice, ¿no? Facilitado y creado por bla bla desde el 2005 y de nuevo, ¿sí? Facilitado y creado por, eh, en fin. Entonces, yo no tenía por qué dudar de que esta persona fuera el creador, ¿sí? Yo disfruté la formación, yo la usé muchísimo primero con mis hijos, vi cambios hermosos, sutiles, pero hermosos. Y me gustó como una herramienta adicional, ¿sí? Cuando estudié Flores de Bach, me acuerdo que llevé como un, no sé, un capítulo adicional que era para trabajar con niños y la psicóloga que lo daba nos decía, ¿no? Que con los niños hay que usar otro tipo de técnicas y trabajar como la creación de un mandala a través de recortes de dibujos y todo esto. Y sumaba lindo con las flores de Bach, porque también es un trabajo sutil, un trabajo muy delicado y que puede ser eh, aceptado más fácilmente que cualquier otra técnica, porque también me han pasado muchas cosas que ya contaré en otro video, cuando entré yo a hacer Reiki y todo esto, pero en fin. Entonces sentía yo que los mandalas, al igual que las flores de Bach, iban a tener una mayor aceptación por un público más amplio, más grande. Al ser un trabajo sutil, vuelvo y digo, podía el abanico de, de llegada también iba desde los niños muy pequeñitos que ya pudieran pintar, ¿sí? No necesariamente no salirse del espacio, sino pintar. Y personas muy, muy mayores, sin importar si tenían algún problema o no, ¿sí? Y ahí es donde descubro pues esto, ¿no? Que los mandalas son un dibujo psicológico, que quien los trae a Occidente es Carl Jung, que es el padre de la psicología. Entonces era algo mucho más profundo que solo un dibujo. Y el alcance era mucho más profundo también, ¿sí? Que cualquier dibujo. Yo creo que muchos hemos pasado en algún momento por entrevistas de trabajo, o qué sé yo, y esto de dibujar a una persona debajo de la lluvia, que si le pones suelo, que si le pones paraguas, que si le pones cinturón, y todo tiene un significado. Entonces cuando entro a lo de los mandalas, fue para mí riquísimo, porque había mucha información, ya sea a través de los trazos, ya sea a través de los colores, ya sea a través de la cantidad de repeticiones de los objetos que colocamos o de los trazos que colocamos, eh, las formas que usamos, y todo eso va sumando en un contexto hermoso, porque es como una sinfonía, pero es una sinfonía que la puede crear el paciente desde cero, ¿sí? O la puede pintar y expresar sobre un dibujo que ya está plasmado, que tiene una intención por detrás. ¿Qué tiene? O sea, ¿a qué me refiero? Que es, por ejemplo, si hablamos de los trazos, que es con lo que uno se va a encontrar en un dibujo, ¿no? En un dibujo, en un libro, ¿no? Pues tiene ahí algo para que tu alma se exprese. Por eso yo lo que hago es que le digo a la gente, dentro de los libritos estos se escoge en el día a día qué quieres pintar, ¿sí? Primero píntalo, luego anda al libro de contenido o guía y fíjate qué es lo que te quiere, qué es lo que, o sea, qué es lo que tu alma está queriendo expresar a través de lo que pintó.
Y ya más adelante, o igual agarras un círculo que se le llama matriz, porque es como el útero que va a recibir, que va a recepcionar todo lo que tú crees, ¿sí? Porque es tu creación y luego lo que decodificas. ¿Qué significa decodificar? Vas a poder leer, ver qué está queriendo decirte tu alma, qué hay ahí en ese momento que de repente toca trabajar, ¿sí? Entonces, así es como nace, bueno, mi amor por todo esto. Y en el, creo que fue, ya no me acuerdo bien, en el 2000, bueno, se me ocurre hacer una formación, ¿sí? Y la publicité, obviamente. Y no tengo el año aquí. Bueno, el punto es que cuando yo estaba, porque comenzaron a salir muchos libros de mandalas, donde habían dibujos de diferentes formas, en diferentes formatos. Y decía, eso no es un mandala. O sea, se está usando mal el término, se está como manoseando mucho, cuando un mandala es mucho más profundo que esto. Y desde ahí es que me nace estas ganas de darlo a conocer. Y como digo, los que han llevado cursos o formaciones saben que, por ejemplo, en Reiki yo llegué a llevar 7 niveles, por decirlo así. El primer nivel, Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3. Normalmente en Reiki 3 tú ya puedes entregar Reiki, pero luego sigue facilitador 1, facilitador 2, Master y Master Karuna, ¿sí? Entonces, pero desde el 3 tú ya puedes entregar. Obviamente, en el 3 tú puedes entregar el 1 y el 2, ¿sí? En el 1 solamente puedes tú hacerte tú. En el 2 pues ya aprendes símbolos. Sigue siendo para ti y para compartir con tu entorno. En el 3 es que recién puedes tú eh, iniciar a alguien, ¿sí? Para que también entregue Reiki. En fin. Entonces, con 7 módulos y al final de los 7 módulos se nos pidió también como un trabajo, como un adicional, para poder ser facilitadores de lo de los mandalas. La verdad es que yo al principio nunca se me ocurrió ser facilitadora de mandalas, lo disfrutaba mucho, usándolo en mí, usándolo en los chicos, en mis hijos, en los pacientes que llegaban. Pero ya digo, cuando llega este boom de los mandalas, ¿sí? Que eran hojas llenas de dibujitos o dibujos cuadrados o bueno, otros dibujos, otros formatos que no eran redondos, dije, me encantaría compartir esto, ¿sí? Pero bueno, eh, me mando, ya digo yo, con el curso y de repente en el espacio en el que yo estaba ofreciendo lo que era un centro terapéutico, la dueña me dice un día, Mari, me ha llamado un señor y me dice que por qué tú estás ofreciendo este curso, porque que con qué autoridad. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo que quién puede ser el señor? Y me dice, ¿no? Que era este señor, este joven. Y yo le dije, ok, tú no te preocupes, yo voy a hablar con él. De repente hay alguna duda, algún malentendido, no lo sé. Pero como el mundo y las cosas son como tienen que ser, entre esa llamada y que yo estaba tratando de comunicarme con él porque yo le escribía a su WhatsApp para decirle quién era y de qué quería hablar, entre eso y que él me contestara, se comunica conmigo una amiga, ¿sí? Con quien había estudiado en un centro también, varias técnicas y qué sé yo, y me dice, hola Mari, y me dice, escúchame, ¿tú conoces a Periquita tal? Le digo, no. ¿Por qué? ¿No? Y me dice, no, es que justo ella me ha llamado y me ha preguntado si es que tú has estudiado con ella o de dónde conoces tú lo del método Mandala. Yo le digo, bueno, con Periquito tal, en el año tal, pero a Periquita tal no la conozco. ¿Quién es? ¿No? Y me dice, ella es la creadora del método Mandala. Yo, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno,
Me encantaría conocerla. O sea, para mí es como, no sé, te gusta pintar y que te digan que quieres, puedes conocer a Picasso, ¿sí? En fin, no lo sé. Para mí, así es como yo me lo tomé, como yo me lo viví. La cosa es que pude contactar con ella, tuvimos una reunión de hecho, le llevé todos los documentos porque yo los guardaba en un folder, así en micas, como han visto que tengo este. Y, y le digo, hola, ¿cómo estás? Le digo, escúchame, sí, que lo que pasa es que yo tomé el taller, el curso, la formación con este chico. Y me dice, a ver, para ver, enséñame, ¿no? El material. Y cuando saco yo el folder, ¿no? Con todo el material, comienza a pasar las hojas, me dice, ¿en serio? Yo, ¿qué pasó? Me dice, lo que pasa es que este es mi trabajo. No le he cambiado ni puntos ni comas. Yo por supuesto que me quedé así como, wow, qué fuerte. Eh, Paréntesis. En algún momento este chico le dice a la dueña del centro como que quién era yo, ¿no? Para estar dictando el taller y que si yo no dejaba de dictarlo me iba a demandar o no sé, o sea, de frente. O sea, en ningún momento trató de comunicarse conmigo. Entonces sí me sorprendió, pero dije, bueno, ok, no sé, o sea, yo primero quería hablar con él. Vuelvo acá con la creadora de verdad de este método. Y entonces ella me cuenta que hacía muchos años atrás, ella con un grupo de gente habían estado estudiando esto, lo de los mandalas, porque para todo esto los mandalas no los ha inventado ella. Es el método, cómo usar, cómo trabajar con los mandalas de cierta forma, con cierta estructura, es lo que han creado este grupo de personas, ¿de acuerdo? Porque los mandalas son de la humanidad, existen hace few y están dibujados, impresos, tallados en un montón de culturas, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces, claro, ella se quedó así y me dice, le digo, acá está el nombre y ahí están las hojas, que no me dejan mentir, ¿no? Que él se titulaba el dueño y creador y facilitador de esta técnica. Me dice, yo alquilé un espacio en un centro de masajes, ¿sí? Y bueno, y este chico trabajaba ahí dando masajes. Y cuando no había clientes, cuando no había gente en el local, él iba y escuchaba la formación, el taller, los talleres que yo daba. Sí, yo me quedé así como, ¿en serio? O sea, digo, perdón, es como, no sé, yo supongo que pasa mucho en el mundo y, y bueno, yo creo que cada uno da de lo que puede, de lo que tiene, como puede, ¿sí? Yo sí me quedé como en shock y me acuerdo que le dije, escúchame, yo no creo que me corresponda a mí ni aclararlo, ni mucho menos, pero te enseño lo que le ha mandado. Le enseñé el screenshot de lo que le había mandado a la dueña del centro donde yo estaba ofreciendo mis servicios como terapeuta, como tallerista. Y le dije, yo creo que eso ya queda en tu cancha de que hagas o no al respecto, ¿no? Yo lo que te pediría es, si es que tú me validas, como para yo poder, porque efectivamente lo estudié y qué sé yo, y bueno, y me encantaría poder dictarlo. Me dijo que sí, que claro que sí, que había un esquema, ¿no? Que ella sí, es como puntualizar que ella lo creó, ella es la creadora de este esquema. Entonces, genial, dije, por supuesto que sí. Y, bueno, y le pedí tomarnos una foto, ¿sí? Acto seguido, el muchacho este se contacta conmigo, él no tenía la más pájara idea de que yo me había reunido con ella, y le digo, discúlpame si te he ofendido en algún momento, de alguna manera, yo estudié en tal año, tengo todos los documentos, le digo, chequea en tus registros, creo que nosotros éramos la segunda, su segunda o tercera formación, grupo, no sé cómo llamarlo, ¿sí? Y no sé, de repente eran muchos años atrás y no se acordaba. Pero si hay algo que sea de tu autoría, que tú sientas que yo he plagiado y que no debo de usar en mis talleres, házmelo saber, ¿sí? Para sacarlo del taller,
para no mencionarlo, o dime si es que sientes que corresponde a alguna otra actitud de parte mía. Pero todo esto por escrito porque cuando yo lo llamaba él no me respondía. Y justo cuando me responde, ¿no? Me pone como, perdón, estuve de viaje y te respondo en no sé cuánto, porque tengo un montón de cosas que hacer. Dije, ok, yo para todo esto ya había tenido la reunión, qué sé yo. Y dije, voy a subir la foto. Entonces, publiqué la foto con esta imagen, ¿sí? Que era el taller. Decía taller, ¿no? De mandalas, qué sé yo. Y al costado estaba con ella, con la creadora de verdad. Dije, a buen entendedor, pocas palabras. Espero que si de verdad hay algo que él considera que es suyo, que me lo haga saber. Por supuesto, nunca más me llamó. Nunca más se comunicó con el centro y en fin. Pero entonces, a partir ya de este momento, fue como, yo le decía, escúchame, yo quiero compartir esto porque lo amo, porque me encanta, porque sí, ¿no? Dijo, sí, dale, que no sé qué, ya, perfecto. Y llegó pandemia. Llegó pandemia y a mí me agarró en una provincia de Perú, que está en Puno, y un pueblo de Puno que se llama Juliaca, me habían contratado, es una ONG que tiene a su cuidado niños para reinserción social. En ese entonces habían 48 niños y me dijeron si podía darles el taller también para los niños. Le dije no, porque si no me los voy a querer adoptar a todos. Prefiero trabajar con el grupo de trabajo, ¿sí? Valga la redundancia. Y efectivamente, yo viajé un miércoles y se suponía que el miércoles siguiente yo regresaba. Llegué el miércoles, en la tarde, noche, me adapté. Al día siguiente empezamos con los 16 psicólogos que habían ahí. Jueves, viernes en la noche, ellos salían, ¿no? No iban a trabajar ni sábado ni domingo. Y nos fuimos con una de las jefas del centro este, que habían ido sus papás también de visita, a conocer La Paz, Bolivia, ¿sí? Y nos fuimos por tierra. La cosa es que de regreso estábamos en la combi de Puno a Juliaca y por la radio, serían como las 7 de la noche, creo yo, declaran pandemia mundial. Para todo esto yo creo que el nombre, ¿no? Era como, ¿qué es pandemia mundial? ¿Qué repercusión tiene? Bla, bla, pero era como con el sonidito de la alarma, todo era muy thriller, me acuerdo. Y bueno, lo que más afectó a la jefa que iba con nosotros o que regresábamos ya, es que no se habían hecho las compras porque las compras correspondían a hacerse el lunes. Entonces fue como, wow, y ahora los chicos y que no sé qué, pasamos comprando, whatever. Yo le dije, el lunes le dije, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que trato de regresarme. Fui al aeropuerto, mi aerolínea no estaba ahí, solamente habían dos aerolíneas trabajando, que no era ninguna de las mías, y en la que había yo volado. Pedí si es que podía irme en alguna de ellas, me dijeron que no, porque estaban como priorizando a sus pasajeros y bla, bla. Dije, bueno, pero como decían siempre, 15 días, y dije, 15 días. Y ya voy trabajando con los que vayan viniendo, por último, 15 días. Ok. El punto es que los 15 días se volvieron 3 meses, pasaron los 3 meses, y en esos 3 meses pude, pude tener un contacto más grande, más amplio, más profundo con los niños, con sus trabajos, con todo esto. Y entonces comenzamos a trabajar con ellos, que ellos se expresaran, no tanto que profundizaran en la profundidad, valga la redundancia una vez más, de la decodificación de los mandalas, sino en crear sus mandalas desde trazos, que supieran que habían estos trazos y que podían usarlos, y bueno, usando las plantillas que yo había llevado, porque, bueno, yo había creado algunas plantillas
y les hacía hacer, ¿no? Con las diferentes plantillas, los trazos y qué sé yo. Y con que todo esto está igual, ¿no? En el libro. ¿Qué es esto? La matriz o esto para que puedan saber cómo hacer y guiarse. La cosa es que los chicos hicieron unos trabajos extraordinarios. Me emocionó muchísimo su expresión, ya digo, eran chicos en ese entonces, ya han pasado muchos años, que tenían unas historias fuertes, profundas, ¿sí? Y ellos mismos, ¿no? Referían luego de hacerlos, de crearlos, todas las sensaciones que tenían en ellos. Cuando hacían sus dibujos me los dedicaban y bueno, ya digo, yo subiré fotos de las que tengo, pero fueron 3 meses para mí, de un amor maravilloso, incondicional, de eso en lo que yo creo. Dios, Padre, Madre, Universo, Dios, no sé, como quieran llamarle, ¿sí? Para mí es todo, para mí es el amor de mi vida, quien siempre me ha guiado, quien siempre me ha cuidado, qué sé yo. Pero entonces, toca regresar después de 3 meses porque me había inscrito en el MINSA, ¿sí? Y me avisan que hay un grupo de gente que había comprado un vuelo de Lima a Juliaca y que iban a vender el pasaje, $7 creo que era. Y dije, por favor, sí, que ya estaba así como, ¿no? Ya eran 3 meses. Y esto no tenía para cuándo, ¿no? O sea, era de 15 días en 15 días se pasaba. Entonces teníamos que estar en cuarentena. Y ahí es donde, haciendo toda esta recapitulación de todo lo que viví, de todas estas experiencias de verdad maravillosas con todos estos chicos, es donde decido, primero dije, para hacer libros de pintar, pensando en cómo les había gustado, ayudado, sumado a estos niños. Y así es como sale el primer, el primer librito, el primer tomo. Uy, chicos, aquí está. Que me acuerdo que lo hicimos así, sí, bueno, el diseño, a mí porque me gusta sobre negro, porque representa para mí el universo, la profundidad, y de ahí puede salir tantas cosas, sí, que por eso es que es el fondo negro, sí, quería el fondo negro mate para que los colores resaltaran, algunos de mis diseños que aparecieran, el color, las pinturas o las acuarelas, para que coincidiera con píntalo con lo que quieras. Pero esta primera edición fue hecha en un papel que no me satisfajo. Entonces me quedé media frustrada porque sentí que ahí había habido un mal manejo, ¿sí? Del diálogo, de los acuerdos, eh, en fin. Dije, sí, relájate, para adentro, cálmate, fíjate que tienes que aprender de eso, bla, bla. Casi un año después, eh, me pongo yo a escribir, a generar el libro este, donde a la par, ¿no? Estaban los libros de pintar, porque en realidad los libros de pintar dije que me sirvan para generar la plata, económicamente hablando, para poder mandar a hacer el libro, porque claro, mandar a hacer un libro no es como, quiero hacer un libro y ya está. El proceso era como medio, se veía bastante engorroso, diría yo. Entonces, por eso dije, primero voy a hacer los libros de pintar. Y en lo que estaba haciendo eso, apareció una persona, un chico, que, que hace arte y se dedica a hacer todas estas cosas. Y me dijo, María Leticia, tu logo, que mira, porque a mí me encantaba. Pero me decía las puntitas hacia adentro de los corazoncitos, porque era un infinito con un corazón adentro y las puntas de acá, que es muy duro, que bla bla, que mejor lo movemos. Y así es como nace
mi logo, mi isotipo de María Leticia, ¿sí? Y comienzo a hacer estos libros de pintar, porque en estos días que estuve en cuarentena, estos 15 días que estuve en un hotel precioso, tuve todo el tiempo del mundo de crear estos mandalas, y por eso es que cada librito de pintar tiene 15 dibujos, en honor a estos 15 días que yo creo que Dios Padre Madre me lo regaló, me permitió ese espacio de creación, de integración, no sé, de todo lo que viví ahí, porque viví muchísimas cosas y todas hermosas, gracias al cielo, ¿no? Pero entonces sale esto y a la par que yo regreso y busco quien me ayude y que siga haciendo lo del logo, sale la idea de, oye, voy a ir armando lo del libro, como me gustaría. Más allá de la información, porque esto no es para una formación de mandalas, sino es para que la persona se acerque más, ¿sí? Porque yo creo que al final el poder ser terapeuta de mandalas va con la práctica y una información más profunda también, ¿sí? No buscaba eso, ni busca eso este libro. Entonces hablaba o hablo de, de que no es un mandala, de los dibujos que a veces se ven, que son las mandorlas, que son los... Ay, ¿qué es acá, no? Que son las mandorlas, que son estas que parecen una almendra, o que son los yantras, y más o menos la explicación. Y como justo una sobrina me había dicho para ir a dictar el taller fuera, en Estados Unidos, para ser más exactos en Hawái, dije, bueno, de una vez lo hago en español y en inglés para que ella me ayude con lo que yo hablo, pero que la gente tenga este texto ya integrado, ¿sí? De más o menos conocer qué son los mandalas. También entrego aquí, o sea, que es la matriz. Todo está en español y en inglés a la vez. Luego es cuáles son los beneficios, más o menos en los espacios femenino, masculino. Y luego esto que es la lista de los colores, la paleta de los colores. Luego meditaciones, luego decretos también. Y a partir de ahí ya comienzo trazo por trazo y un mandala y cómo trabajarlo, ¿no? Cómo interiorizar un mandala. Y al final cómo crear, porque al final está también el paso a paso de cómo crear, ¿no? Las plantillas, ¿sí? Y bueno, cosas para tener en cuenta a la hora de crear los mandalas o cómo los creé yo y cómo me sumó. Están las plantillas, están algunos trazos y algunas otras cositas. Pero entonces es así como creo yo los mandalas, ¿sí? Y lo hago a través de esto, ¿no? Del papel canson, porque es copiando, calcando y luego trasladando. O sea, era todo un trabajo. Hermoso, hermoso de verdad. Espero volver a hacer más dibujos, porque claro, a la hora de que según yo, el librito de pintar iba a ser así como que mantequilla, estabas, ya les digo, trabajaba con los trazos, que era calcar los dibujitos de plantillas que a la vez también creaba, ¿no? Para ir generando el relleno y qué sé yo. Pero entonces, a mano alzada, yo no soy así como que una super artista o perfección en mis trazos. Y luego esto se tenía que llevar a como a editar, como pasar a no sé qué, porque me daban los nombres y yo era, por favor, vuélvemelo a decir porque se me olvida cada vez que voy al lugar donde se supone que me tienen que hacer el trabajo. La cosa es que lo hice por 2 veces cada dibujo, porque no era eso lo que me habían pedido, era o editable y el otro era no sé qué nombre, todavía no se me quedó. Y el punto es que aprendí mucho de cómo hacerlo, también me ayudó mucho a tener paciencia,
Eh, hasta que al final, cuando estaba en todo este ida y vuelta, la plata que tenía, pues se me estaba yendo, y todavía no había empezado a hacer el libro, ni siquiera el de pintar. Y bueno, y como vuelvo y digo, todo es perfecto, me llega una invitación, me llega un ofrecimiento del banco de una cantidad de plata que dije, ¿en serio? Entonces con eso pude hacer las dos cosas, los libros de pintar y el libro de contenido. Y para todo esto, cuando llegaron mis libros de pintar, que fue lo primero que llegó, de hecho, porque con el libro de pintar, bueno, eran las dos ediciones, porque además he hecho uno de hoja bond para llegar a pintar hasta con plumones, y el otro que es edición premium, que es en cartulina para poder pintar con acuarelas, con témperas, con que resista más al agua, digo yo al final, ¿no? Es esa emoción de ver a tu hijo cuando recién nace. Es maravilloso. La verdad es que es maravilloso. Y bueno, voy a hacer una pausa para poder mostrar también los dibujos que yo he pintado de los que yo he creado. Sí. Bueno, estos son como los primeros dibujos que yo había creado cuando tomé eh, la formación. Este es los cristales, amo los cristales. Ese también. Este que está sin terminar. Luego está este. Disfruto mucho, me voy, me relajo, Y es eso, ¿no? Como ese otro que estaba ahí. Puedes pintar el mismo diseño muchas veces y cada vez puede que estés en diferente momento y vas a expresar pues diferentes cosas definitivamente, sin importar, sí, cuántas, cuántas veces pintemos el dibujo. Yo lo amo de verdad pintar, sí. Este de acá, por ejemplo, salió, uy, una cosadita por el camino. Bueno, esos son mis primeros dibujos de la formación 2012. Sí, formato gigante. Estos son los primeros, ya digo yo, que hice. Y es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, este, porque es importante cuando uno crea un mandala, la orientación que le da. Porque si yo tengo esta hoja en blanco, el mandala puede ser visto de muchas formas. Pero para decodificar un mandala tenemos que darle una orientación. Entonces, a partir de ahí yo puedo comenzar a decodificar. Antes de eso no, porque como lo leería, ¿sí? Entonces, por eso siempre es importante ponerle nombre, ponerle fecha, para poder después de eso decodificar. Y bueno, algunos mandalas especiales que tienen un propósito mayor y qué sé yo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué quería mostrarles esto? Porque más allá de ser un dibujo, más allá de ser un momento de distracción, de relax, el descubrir, el encontrarle este propósito adicional es lo que yo creo que los hace únicos, ¿sí? Yo sé que hay muchísimos libros de pintar mandalas, yo sé que son hermosos, de verdad, y trazos perfectos y esta imagen espejada, pero para mí estos libros de pintar tienen el propósito del trazo, ¿sí? De trabajar las emociones que los trazos ayudan a mover, a sanar, a liberar, a expresar.
desde adentro. Ya digo, siempre haciendo uso de múltiples diseños, sacando imágenes, sí, claro, por supuesto, de internet, o de repente veo una y me lleva a crear algo más. Entonces, todo lo trabajo normalmente en los papel Canson, que los uso para hacer mis plantillas y luego se pueden rectificar gracias a las computadoras. Mis dibujos medios torcidos, ¿sí? Pero bueno, nada, quería compartir un poco desde dónde nacen, desde dónde creo yo estos libros de pintar, este libro de contenido, este libro guía, porque la información que tiene, bueno, es interesante, bastante completa, diría yo, para uno, para uno, para el autoconocimiento, o de repente para poder incluso un poquito, ¿sí? Ver qué hay detrás del dibujo de un hijo o de la mamá o del papá. De hecho, mis papás pintaron muchos mandalas también. Yo me acuerdo que mi madre me decía, ¿no? Que le encantaba, que se relajaba, que a veces no entendía y unas veces escogía uno u otro y hablábamos mucho de eso. Es un recuerdo lindo que tengo yo de los momentos que pude vivir y experimentar con mi madre desde lo que a mí me gustaba entregar, lo que a mí me gusta entregar, lo que es mi pasión, en verdad. Y bueno, además de eso, ¿no? De decirles que sí, que es un libro que tiene un formato bastante grande, porque quería que fuera grande, hecho en papel avena para que la vista no se cansara, con las carátulas esta que se dobla aquí, donde salen los 3 tomos, ¿sí? De los libritos. Está inscrito en la Biblioteca Nacional, tiene el código de barras, todo, todo, todo. Me permitieron, el universo me permitió hacerlo de la forma en la que yo me sintiera contenta, en la que yo me sintiera plena. Entonces, desde ahí, desde esa plenitud, desde esa alegría, es que los ofrezco, ¿sí? Y te invito a, si te gusta este tema de lo de los mandalas, o simplemente el arte, o simplemente el relajarte pintando, que te permitas indagar un poco más, ¿sí? Desde el disfrutar de repente nada más, ¿sí? Y bueno, aquí estoy, cualquier cosa, allá abajo voy a poner mi WhatsApp. Les pido o te pido que si quieres comunicarte conmigo me escribas al WhatsApp y me pongas tu nombre, me digas hola, soy fulanita, soy fulanito, me gustaría consultarte sobre esto. Hay un tema conmigo, yo soy muy literal. Entonces, si me preguntas, quiero saber sobre los mandalas, para mí es una pregunta muy amplia, muy abierta. Y lo más probable es que te diga, discúlpame, ¿qué es lo que quieres exactamente saber? Eh, Soy así de simple como me ven en este video. No soy más complicada que esto. Entonces, lo que quieran preguntarme, yo me voy a sentir libre de responder como lo siento y como lo entiendo. Y si no lo entiendo, lo voy a repreguntar. Y espero lo mismo del otro lado. Si no queda clara alguna respuesta, si no satisface su curiosidad, su pregunta, su necesidad, pues desde el respeto y con el cariño yo creo que se puede hablar, ¿sí? Y bueno, ojalá y les guste un poco toda esta información, toda esta historia de cómo es que llego yo al tema de los mandalas y mis libros, ¿sí? Bueno, que tengan una hermosa vida, que tengas una hermosa vida, de verdad. Y igual, cualquier libro de pintar mandalas te va a sumar. Ya digo yo, los míos lo que tienen es que son específicamente con los 5 trazos y si vas a este libro, puedes descubrir de qué van los 5 trazos o a la formación de mandalas. ¿Sí? Ok, ahora sí, me despido. Un abrazo grande.